Vivíamos en un departamento en el centro de Santiago que estaba decorado con jarrones, budas, elefantitos de marfil, libros con tapas de seda y dragones bordados. En el comedor, en una caja de vidrio, estaba la muñeca. Yo no alcanzaba a verla entera y me tenía que empinar o subir a una silla. Tú me decías, se mira, pero no se toca. Entonces, soy Vivian Barry, soy realizadora de cine con especialidad en animación stop motion. Y en realidad toda mi vida me dediqué a hacer películas animadas, tanto series de televisión como cortometrajes, en gran parte para niños. Y la película Atrapados en Japón es mi primer largometraje y mi primer largo en que incursiono en otra técnica, en otro idioma, que es el documental, en el cual también incluí algunas animaciones. 14 de abril de 1941. Hoy empiezo a llenar las páginas de mi próxima bitácora de viaje. Bueno, resulta que un día yo tengo una nana que me crió a mí, que está viejita y ella vivía en Santiago y se le ocurrió irse a vivir de nuevo al campo donde ella era oriunda. Y me llamó para decirme que me quería devolver algunas cosas que me tenía y entre medio de las cosas me devolvió esta muñeca que aparece en la película, una muñeca japonesa que tiene muchos años, que todavía está intacta, tiene como 80 años ya, porque es de los años 40, 1940, 41. Y me devolvió esta muñeca junto con otras cosas y cuando íbamos llegando a mi casa con mi hija mayor, Bárbara, ella me dice, hoy parece que vamos llevando a tu papá aquí. Porque en realidad esa muñeca tenía que ver con él. Y él la había traído a Japón antes que yo naciera y las tenían puestas en mi casa como en un lugar especial y todo. Entonces, para mí era bien decidora, la miraba mucho desde chica, pero también significaba mi relación con él, porque era una muñeca de él, ¿no? Que había pasado por barcos, por viajes, por transbordo, por cuánta cosa, que había llegado a Chile. Entonces, con esa idea de que yo venía trayendo a mi papá a la casa, eh, empecé a pensar en otras cosas y empezó a crecer la idea de cómo reencontrarlo a él a través de relatar este viaje a Japón que él hizo cuando era muy joven y del cual yo no tenía idea. Nada, solo sabía que había sido importante y que para él era como algo que lo marcó, pero nunca supe detalles porque él murió cuando yo era chica. Entonces, y mi mamá parece que nunca habló mucho con él de esas cosas porque no sabía. Entonces así nació esta idea que se transformó en un proyecto que tuvo muchos cambios, ¿ya? Ya que es una historia de guerra y una historia personal al mismo tiempo. Y al principio no sabía si abordarlo como de guerra nomás, o si contar la parte mía, que era como saber más de mi papá, conocerlo a él, buscarlo a él, y buscar en los lugares en que él estuvo, qué pasó, cómo era, todo eso, ¿no? Entonces, bueno, fue un proceso largo de unos 3 años entre que se fue cambiando el guión, el contenido de todo esto. Yo al principio tenía como escrúpulos de hablar de mí misma, o sea, porque la película está hablada en primera persona, me daba un poco de cosa de contar mis sentimientos, pero me convencieron otras personas que era más interesante que fuera así, en vez de contar como un episodio histórico. Y eso fue lo que más me costó en realidad, de hablar de mis sentimientos y mis sensaciones y poder escribirlas o describirlas en imagen y en palabras de forma que no sean las típicas que se usan siempre o que suenen muy cliché. Cuesta mucho hablar de sentimientos sin usar frases típicas, ¿entiendes? Entonces,
Para mí fue todo un aprendizaje en realidad esta película. Por las calles de China y Japón fui buscando a personas ancianas, mirándolas con detención. En sus arrugas imaginé experiencias de un pasado cruel, ese que tú conociste y que yo quisiera tocar. Tuve un investigador primero en la parte del TICE, cuando se postuló a la Corfo, ¿ya? En la primera instancia, en desarrollo de proyecto hubo un investigador, pero después hubo otro. En la parte de producción hubo otro investigador, una investigadora, que aportaron hartos conocimientos, pero lo más notable de todo fue que a medida que yo iba haciendo las cosas, iban surgiendo mágicamente respuestas, ¿ya? Aparecía por ahí una señora que no sabía nada, pero tenía diarios de vida de su tío que había ido con ella. O aparecía en Japón un barco igual al que viajó mi papá, y yo no sabía que estaba ahí. Y además, ponte tú, me invitan a China, justo para esa fecha que yo iba a filmar, y me pagan un pasaje, por lo tanto la producción puede ser más barata y puede usar toda la parte del relato que ocurrió en China, porque antes el presupuesto no alcanzaba. Entonces, como te digo, es una mezcla entre lo que se investigó y lo que fue ocurriendo en el proceso, en la búsqueda. Y la animación, yo empecé con la idea de animar los recuerdos, las cosas que quedaban, las cosas que ellos trajeron. Pues no hay solo cosas que trajo mi papá, también hay algunas otras que trajo otro periodista u otros periodistas. Las personas que quedaban, las familias que quedan de esos periodistas, me facilitaron objetos. Entonces usé casi todos los objetos, le busqué un lugar ahí, ¿ya? Y los barcos fue una manera creativa de mostrar los viajes, porque es complicado mostrar viajes tan largos. Es como un recurso de usar algo más entretenido, ¿entiendes? O algo más ad hoc con mi estilo. Y también tuve la suerte para el viaje de ida que encontré este barco similar en Yokohama, en Japón, que era un barco flotante museo, y que era una copia del barco en que yo viajaba. Hace 5 días zarpamos de Valparaíso en el barco de lujo japonés Rakuyu Maru. Al partir sentí un vértigo enorme, como si algo comenzara a cambiar dentro de mí. Nuestro itinerario original era Chile, Perú, México, Los Ángeles. Sin embargo, Estados Unidos ha suspendido la venta de petróleo a Japón y tendremos que navegar directo desde Perú a Yokohama, completando más de 8.000 millas. Que para el teaser, que no se ve casi en la película, se hicieron escenas en el cementerio de Santiago, donde está la tumba de mi papá, y grabamos ahí mucho. Y estuvimos todo el día y para mí fue súper fuerte. Lo que quedó ahí en la película es una niñita chica, que es mi nieta. Ese día fue muy fuerte, estábamos varias de mis hijas ahí conmigo, y pensar que mi papá estaba ahí por al lado, o sea, en el hoyo, digamos, al lado. Él fue fuerte eso. Y lo otro que fue bien complicado fue grabar las tormentas, eso ya en la parte técnica, porque necesitábamos tormenta de mar, y nos metimos en un ferry que realmente hubo un sifón, y que nos tocó por casualidad también, como te digo, todo mágico, en que, pucha, el pobre Arnaldo, el camarógrafo, o sea, el director de foto, casi se caía cada vez que tenía que grabar, y fue una historia, ¿ya? Pero en general todo lo que hice creo que fue bien emocionante. Sobre todo, ponte tú ir a Hiroshima también, estar ahí donde cayó la bomba atómica en la Segunda Guerra Mundial, ir a tocar ese gong que hay ahí de La Paz. Es que está grabado, visto yo ahí, pero que realmente me emocioné mucho con eso. La muerte herida, violadora, perseguida y atroz. Pero al lado de la muerte, la vida cobra un sentido nuevo y desconocido.
Ahora cuentan los segundos, los gestos, los desayunos con un vaso de agua y un trozo de algo seco de cualquier cosa. Vivir ya no es el curso fluvial de los años, sino más bien una causa del azar, a la que desafías y luego agradeces. Junta un montón de técnicas y narrativas, como el cine documental, cine de ficción también, animación, juego, no sé, un montón de cosas, hasta, yo diría, hasta de teatro, porque hay unas partes, ponte tú, del tren que va por esos paisajes de repente que son blancos, que son, no es animación, son escenificaciones, ¿no? De cosas. Y la película yo creo que tiene la gracia de que la persona que la editó, que la Daniel Filios, la montajista, yo creo que lo hizo fantástico, porque unir todas esas cosas sin que pegue saltos, ¿no? Es muy fluida y va mostrando cosas del presente, del pasado, de un estilo, de otro, ¿entiendes? La música además a mí me gusta mucho, también fue mágico porque por casualidad conocí a un compositor que es chino, que lo conocí porque yo vine a un ballet a Santiago, me gustó la música del ballet, lo ubiqué y quiso hacerme la música. Y a mí me encanta la música de la película, muy linda. Tiene muchas características orientales, los tonos, en la melodía, y además hay algunas canciones entremezcladas que son de la época de los 40, pero cantadas por japoneses, hasta un tango. Esta película se trata de una hija que rehace un viaje que hizo su padre y que lo marcó para toda la vida, en un momento muy especial del mundo, durante la Segunda Guerra Mundial. Mi papá, yo soy la hija, mi papá era un hombre muy joven, tenía 22 años, y ahí yo rehago todas las vivencias que él tuvo con otros periodistas chilenos que tuvieron que quedarse estancados, atrapados en Japón durante la Segunda Guerra, porque la Segunda Guerra empezó cuando ellos estaban allá y no pudieron volver. Trataron de volver, pero no pudieron. Y vivieron una serie de cosas bien terribles y finalmente fueron evacuados como prisioneros de guerra o como gente que estaba estancada en países y que no podían regresar a sus países y los intercambiaron por prisioneros. Fue toda una historia, fue un viaje de vuelta que dio la vuelta al mundo, en realidad, porque de Japón se pasaron a África y de África a Chile. Y yo a través de eso reconstruyo la imagen afectiva de mi padre, que yo la tenía un poco, si quería, a pedacitos. Eso es, de eso se trata la película. Me crié en un mundo donde el amor es un pacto de heredados rigores y promesas. Una vez leí que amor significa no morir, y eso ahora me hace sentido. Soy Vivian Barry, soy la realizadora del largometraje documental Atrapados en Japón. Quiero invitarlos a todos ustedes a que vean mi película que se va a transmitir por Santiago TV.